buenos días a todas y a todos. Extrañamente este año vamos más tarde para inaugurar el programa de seminarios del curso académico 22-23 y lo inauguramos con alguien de la casa, ¿no? Con Marcela Chaguán, que bueno, pues es, como muchos sabéis, otros quizás simplemente habéis oído hablar, pues se doctoró aquí ya hace un tiempo, porque el tiempo pasa rápido, ¿no? Con una tesis sobre normas irregulares, y la verdad que fue un periodo estupendo, al menos para nosotros. No sé si tanto para ti, espero que también, ¿eh? Y en todo caso son de esas cosas que marcan, que quedan y que lo marcan a uno como hijo de esta casa. Así que bienvenida a tu casa, Marce. Ahora Marcela Chaguán es profesora en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y ha seguido trabajando aparte sobre el tema de tesis sobre normas irregulares, sobre otros temas como la aplicabilidad de las normas, la interpretación, la cláusula alternativa tácita. Y hablando de interpretación, hoy también nos trae un texto, un trabajo sobre interpretación, titulado de textos normativos, algunos argumentos o desafíos para despejar los debates actuales. Así que, sin más liturgia, que no se hace liturgia con la gente de la casa, es tu tiempo. Gracias por venir y por visitarnos de nuevo. Gracias, Jordi, y a todas, todos, todes, las que están aquí. La verdad es que yo estoy muy contenta de estar en mi casa. Me siento en mi casa y confieso que esos años que estuve aquí han sido los mejores hasta el momento, así que estoy muy contenta de estar aquí. Es verdad que ya pasó mucho tiempo y en esa época sabía incluso menos de lo poco que sé ahora. Me interesa mucho discutir con ustedes un texto que todavía está en elaboración sobre interpretación de textos normativos. Yo sé que es un tema viejo y que tampoco es mucho lo que puede decirse, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí lo que me interesa de este trabajo es rescatar y discutir algunos argumentos que son más bien de algunos debates actuales, para poder analizarlos, y también que es la parte que no está desarrollada en el texto, pero que es la que me interesa desarrollar, que tiene que ver con cruzar algunos debates de la interpretación de textos jurídicos con debates sobre interpretación de otro tipo de textos. Pero para hacer eso me interesaba primero identificar y despejar, digamos, algunas cuestiones de los debates que son propios de la teoría del derecho. Como saben algunos, los que ya me conocen, que están aquí, no soy muy buena para hablar, entonces hablaré poco y ojalá pudiera escucharlas. Y me disculpo desde ya por haberles enviado el texto tan encima. Y nada, me disculpo. No inventaré ninguna excusa. Bueno, entonces, básicamente, como les decía, me interesa, lo que estoy haciendo en este trabajo es identificar algunos argumentos, también como cuestión metodológica. Sí me ha importado buscar estos argumentos que son más bien, que son recurrentes en los debates actuales, y también me interesa muchísimo discutir con la familia. Entonces muchas de las personas que discuto en este texto son amigas y amigos, porque me interesa mucho su trabajo. Eso, a modo de introducción. Básicamente, lo que intento desarrollar en este trabajo es que en las discusiones sobre interpretación de textos normativos
suelen moverse sobre, o sea, giran en torno a dos preguntas que a mí me parece que son distintas, preguntas diferentes, pero que en el debate se confunden la respuesta a una con la respuesta a otra. Entonces, la primera pregunta es básicamente qué tipo de actividad o en qué consiste la actividad mediante la cual se extraen normas de textos normativos, entendidas las normas como los significados de estas. Y una segunda pregunta diferente es si es que existen o no existen parámetros de corrección en dicha actividad. Entonces, básicamente las propuestas más bien formalistas de la respuesta a la primera pregunta concluyen que existen parámetros de corrección, y por su parte las propuestas que son más bien escépticas de la respuesta a la primera pregunta concluyen que no existen parámetros de corrección. Entonces, el primer argumento que trabajo tiene que ver básicamente sobre en qué consiste esa actividad. También otro argumento que he trabajado hasta ahora es que lo que considero que son más bien preocupaciones normativas de quienes defienden la existencia de parámetros de corrección para mostrar la existencia de estos no presentan argumentos que son suficientes para mostrar la existencia de parámetros de corrección, y por su parte los argumentos de las propuestas escépticas, básicamente el carácter decisorio de la interpretación, la tesis del carácter específico de la interpretación de textos jurídicos en relación con la interpretación de otro tipo de textos, tampoco conducen necesariamente a concluir que no existen dichos parámetros. Y finalmente, creo que ambas propuestas requieren especificar qué quiere decir exactamente que existen o que no existen parámetros de corrección, porque en realidad yo creo que nadie defiende la idea de que las decisiones interpretativas no pueden ser criticadas. Eso es lo que me interesa más bien desarrollar al final. La parte del panorama general me la voy a saltar porque es algo que seguramente ustedes conocen incluso mejor que yo. Entonces, si tú hago una exposición sobre las principales teorías de la interpretación en el marco de teorías positivistas del derecho, y me centro en lo que considero más bien formalismos o escepticismos moderados, porque creo que son los discursos predominantes hoy en día. Entonces, el primer argumento es sobre el tipo de actividad que llevan a cabo los órganos aplicadores del derecho para identificar normas de textos. Y porque creo básicamente que este es uno de los principales ejes de la discusión. Entonces, según las propuestas formalistas, moderadas o no moderadas, el tipo de actividad sería una actividad, digamos, más bien cognitiva. O sea, las juezas descubren, conocen el verdadero significado de los textos jurídicos, y por otra parte en las propuestas escépticas la identificación de las normas supone un acto de voluntad y no meramente de conocimiento. Deciden uno entre múltiples significados posibles. Ahora, en los debates actuales algunos escépticos han aceptado que en algún tipo de actividad interpretativa hay un acto de conocimiento. Por ejemplo, la propuesta de Guastini en su distinción sobre interpretación en abstracto y en concreto reconoce que la interpretación en concreto podría, digamos, concebirse en algunos casos como un acto de conocimiento, y también bastantes propuestas escépticas han aceptado esta idea de que existen significados previos a la interpretación judicial. Y por otra parte, a nivel de otras concesiones del otro lado, quienes defienden la existencia de parámetros de corrección también han admitido que existen una pluralidad de criterios interpretativos que pueden dar lugar también a distintas normas. Entonces, yo creo que esas son algunas de las principales concesiones que se han hecho. Sobre este argumento, a mí me gusta mucho el desarrollo que hace Lorena Ramírez,
que justamente en este sentido, por una parte, ella admite esta idea de una pluralidad de significados, una pluralidad de criterios interpretativos o de instrumentos interpretativos que pueden o no dar lugar a resultados diversos. También ella cree que podrían arrojar el mismo resultado, que es una tesis que también defiende Jorge Rodríguez. Ahora, ella, aunque asume esto, o reconoce esto, o concede esto a las propuestas escépticas, especialmente a la de Guastini, ella señala que esta tesis, que es una tesis más bien sociológica, no es suficiente para argumentar que los enunciados interpretativos no están sujetos a un parámetro de corrección. Entonces, ella incluso aceptando la tesis de Guastini sobre este marco de significados plausibles, ella sostiene que bien podría admitirse que los enunciados que caen dentro del marco de significados admisibles son correctos o verdaderos y los que caen fuera del marco, en la terminología de Guastini, las construcciones jurídicas serían erróneos o falsos. Entonces, yo creo que este es un muy buen argumento porque observa precisamente que sostener que el tipo de actividad, que la interpretación es un tipo de actividad que consiste en decidir uno entre múltiples significados, no conduce necesariamente a negar que existan parámetros de corrección en la actividad interpretativa. Ahora, lo que a mí me interesa también apuntar ahí es que, por su parte, este argumento que desarrolla Lorena tampoco muestra que existan dichos parámetros, ¿sí? Creo que sostener que es una actividad decisoria, sostener esta tesis de que es una actividad que consiste en decidir que existen múltiples significados posibles, entre múltiples significados posibles, se puede sostener independientemente de que se afirme que existen o no existen parámetros de corrección. Entonces, es una buena crítica a las propuestas escépticas, pero tampoco conduce a concluir que existen esos significados. Y también en este punto, que es algo que tengo que seguir desarrollando, lo que también he identificado en este sentido es que la mayoría de las propuestas que defienden la existencia de valores de verdad o de corrección en la interpretación no desarrollan del todo cuáles son esos parámetros, sino que simplemente se sostiene que existen parámetros y algunas veces parecen aludir a eso que se identifica como la interpretación, el significado según la interpretación literal, que a su vez a veces se entiende la interpretación según reglas gramaticales, otras veces en un sentido, digamos, inmediato o intuitivo de las palabras. Otras veces se da a entender que ese significado correcto es el atribuido por el legislador, entendido como la intención del autor del texto, y también otras veces entendido de otras maneras. Este es un argumento que desarrolla aquí el amigo Pablo Navarro. Y también en otras propuestas se hace referencia a que ese significado correcto es el significado según el uso convencional de las palabras, pero tampoco se desarrolla lo suficiente, creo yo, cómo es que las juezas identifican esos significados convencionales. Otro argumento que me parece muy interesante, que lo ha desarrollado en los debates más actuales y en nuestro contexto de amigas y amigos, es el argumento de la autocomprensión de los jueces, ¿no? Que Federico lo identifica como el constraint hermenéutico. Entonces, a mí me parece muy interesante también la propuesta de Federico, porque por una parte él asume como los realistas la tesis de que las juezas y los jueces, para identificar normas, deciden entre una pluralidad de significados. Bueno, también también sostiene esta tesis de que podría ser uno, pero cree que el realismo, el escepticismo, si sostiene un argumento de tipo pragmático, entonces tiene que abandonar la tesis de la inexistencia de los parámetros de corrección. Entonces el argumento de Federico básicamente consiste en lo siguiente: dice que si una teoría pretende reconstruir una práctica, en este caso la práctica interpretativa,
tiene que considerar este elemento que es cómo se conciben a sí mismas las participantes de la práctica. Entonces sostiene que las juezas se conciben a sí mismas como descubridoras o conocedoras de un significado previo y no como creadoras de significados. Este es un argumento que también se puede arraigar a la teoría de Hart, que lo desarrolla de una manera distinta, pero digamos también lo aborda de esa manera. Entonces dice Federico que él utiliza una estrategia convencionalista que supone el abandono de la tesis de la inexistencia de parámetros de corrección, que satisface el constraint hermenéutico y fortalece la tesis de la pluralidad de significados dada la existencia de una multiplicidad de métodos interpretativos, asunciones dogmáticas y variedad de sentimientos de justicia de los intérpretes. También me parece que este argumento es muy sugerente porque es un argumento, digamos, que concilia este argumento que proviene más bien de las propuestas escépticas en lo referente a considerar, a mirar la práctica de los intérpretes judiciales y de constatar esto de que existen distintos criterios interpretativos, y con un argumento que suele subrayarse más desde las propuestas formalistas moderadas o intermedias, que es este argumento de la autocomprensión de las juezas. Sobre esto lo que puedo decir es que a mí me parece que esta idea de que las juezas yo no estoy tan segura de que las juezas se comprendan a sí mismas como meras descubridoras y conocedoras del significado. Os digo, no lo sé auténticamente. O sea, yo creo que quizás este argumento requiere, digamos, de algún sustento empírico. Y también me parece que habría que considerar esta idea, que algunos también ya la han puesto sobre la mesa, de que podría bien ser que como estrategia retórica las juezas expongan en sus sentencias que descubren el verdadero significado de la ley, pero esto no significa necesariamente que ellas entiendan que su actividad funciona de esa manera. Y también otro argumento que todavía no desarrollo tanto, que es que incluso aunque admitamos que las juezas crean efectivamente que su actividad consiste en descubrir el verdadero significado, creo que también sería interesante incorporar la comprensión que tienen de esta actividad otros operadores jurídicos que forman parte de la práctica, como son las abogadas y los abogados. Y a mí me parece también que esto es interesante porque bien sabemos que las abogadas defienden interpretaciones de los textos que favorecen a las respectivas partes que representan y no necesariamente entienden que los enunciados mediante las cuales atribuyen significado son, tanto los suyos como los que finalmente formulan las juezas son de carácter descriptivo. También ahí me parece que sería interesante tener algún sustento empírico, un sustento empírico que yo no he desarrollado, pero también a nivel de conversaciones no tengo claro. O sea, yo también veo que no necesariamente se entienden ni las juezas como meras aplicadoras y por lo tanto conocedoras de un significado previo, y menos incluso en el caso de los abogados y las abogadas. Y ahora, por otra parte, me parece que falta desarrollarle a esta propuesta, que me parece muy interesante, qué son exactamente las convenciones interpretativas que funcionan como parámetro de corrección. Ni tampoco cómo es que las juezas y los jueces identifican esas convenciones. Por ejemplo, ¿cómo y quién determina si es que hay uno o múltiples significados que forman parte de la convención? Y también, ¿con qué herramientas las juezas identifican esas convenciones? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo desarrollé en el contexto de otro texto sobre interpretación, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo sería, por ejemplo, identificar la convención respecto de palabras como hombre, mujer, etc.
Entonces a mí me parece, más que concluir que entonces no existen parámetros de corrección, me parece que este tipo de propuestas requieren desarrollar cuáles son esos parámetros y sobre todo cómo es que las identifican las juezas. Porque si no, digamos, podríamos volver a caer en el argumento de que son las mismas juezas y los jueces los que deciden cuál es la convención. Luego otro argumento que me parece que también es muy bueno y que lo ha trabajado mucho Pablo Navarro, es esta idea según la cual, bueno, que también se puede arraigar a otros autores, que las normas creadas por el legislador operan como guías de la conducta humana precisamente porque existen y pueden ser comunicadas previo a una decisión judicial. Y entonces también se sostiene que negar que existan significados previos conduciría a negar que las normas son creadas por el legislador y también que puedan operar como pauta de la conducta humana. Y en este punto a mí también me interesa observar lo siguiente, que lo desarrollo más bien en el punto siguiente, que tiene que ver con esta idea de que, por una parte, quienes defienden la existencia de parámetros de corrección suelen asumir que la comunicación jurídica, en este sentido, opera de la misma manera que la comunicación ordinaria y también opera de la misma manera que la interpretación de otro tipo de textos. Y entonces, en este sentido, también sostienen que las decisiones interpretativas son también decisiones lingüísticas que se formulan en un texto y, por lo tanto, si no hay lenguaje compartido, la decisión del intérprete también sería indeterminada y, por lo tanto, requeriría de otra decisión interpretativa, o sea, en resumen, el famoso argumento del regreso al infinito. Por eso, también, todos estos argumentos los meto en el mismo saco de preocupaciones, ¿no? De qué es lo qué consecuencias tendría asumir el escepticismo. Y respecto de esto, a mí la verdad es que me parece que es una preocupación relevante. Es una preocupación relevante pensar que en realidad no es el legislador el que formula las normas. Y también me parece que es una buena observación la tesis del regreso al infinito, ¿no? Que es algo que tampoco los escépticos no se han hecho cargo de responder el argumento del regreso al infinito. Pero también es cierto que yo creo que, por cierto que es políticamente relevante que nos preocupemos que no sea el legislador quien formula de manera exclusiva las normas, pero tampoco esa preocupación nos conduce a afirmar que entonces existen parámetros de corrección. Y sobre la tesis de regreso al infinito, aunque las escépticas suelen pasarla por alto, yo creo que sobre la misma base de las afirmaciones típicas que hay en el escepticismo, uno podría sostener que la actividad de interpretación de las juezas o de los órganos aplicadores del derecho no acota, pero no elimina totalmente los problemas de interpretación y, por lo tanto, también pueden surgir problemas de interpretación en la ejecución y, de hecho, existen esos problemas. Entonces, en ese punto encontraba algunas sentencias que debaten justamente sobre problemas interpretativos en la ejecución. Les mentiría que he encontrado muchísimas, pero he encontrado. Y también yo creo que vale la pena tener en cuenta que en la mayoría de los sistemas jurídicos, en caso de que el ejecutor interprete de una manera diferente al juez, siempre se puede volver a sede judicial y, por lo tanto, siempre termina siendo el juez o la jueza quien toma esta decisión interpretativa última. Y finalmente casi finalmente un argumento que es en el que me interesa más trabajar, es este que les comentaba sobre el carácter específico versus el carácter común o general de la interpretación jurídica. Entonces, sobre todo las teorías escépticas moderadas defienden la idea de que la interpretación jurídica tiene un carácter específico en relación con la interpretación con otro tipo de textos.
Y por otra parte, los que defienden la existencia de parámetros de corrección, salvo Federico Arena, asumen que la comunicación de textos normativos tiene características similares a la comunicación ordinaria y también a la interpretación de textos jurídicos. Y a mí me parece que, o sea, sobre esto último, ¿no? Sobre la defensa de parámetros de corrección, sobre la idea de comunicación ordinaria, yo creo que la comparación se tiene que situar en la interpretación de textos y no en la comunicación directa ordinaria. Y justamente en este sentido, otro amigo nuestro, Pablo Rapetti, tiene un argumento muy interesante, que es básicamente que no se han demostrado o no han habido argumentos suficientes para demostrar esta especificidad de la interpretación de textos jurídicos. ¿Por qué? Porque dice, los típicos argumentos escépticos, básicamente, no sé, Guastini, Comanducci, etc., dicen la idea de decisiones dotadas de autoridad, la idea de un que se dan en el marco de cierta institucionalidad, la idea de intereses en conflicto, del uso de un lenguaje normativo, no son exclusivos del ámbito jurídico. O sea, bien podría también entenderse que en el discurso académico existen intereses en conflicto, existe un lenguaje normativo, existen también decisiones dotadas de autoridad, y sin embargo, dice Pablo, en estos ámbitos nos asumimos sin problema que existen parámetros de corrección. Y justamente, dice, las teorías o las tesis filosóficas pueden ser conocidas y estudiadas justamente porque existe un significado previo. Entonces, en este punto, dice, los escépticos son los que tienen la carga de demostrar que hay una diferencia cualitativa entre el discurso jurídico y, por ejemplo, el discurso filosófico, y según Pablo, esta tarea no la cumplen con éxito. Incluso tiene un argumento muy interesante que dice, si se asume el escepticismo y se aplica sobre la propia teoría de la interpretación, no podríamos sostener que estudiamos, conocemos o incluso interpretamos correctamente la propia teoría de Guastini, que es al autor, digamos, al que le dirige la crítica. De nuevo, a mí me parece un muy buen argumento, pero yo no creo que en estas otras áreas, es decir, en el discurso filosófico, y creo que también esto puede llevarse no solamente al discurso filosófico, sino que también a la teoría literaria, a las discusiones sobre teoría de la interpretación de textos religiosos, etc., en realidad no es asumido sin problema. Y de hecho, este mismo asunto es muy discutido también en la filosofía del lenguaje, en la filosofía política, en la teología y en la teoría literaria. Entonces, si nosotras asumimos, que como sostiene Pablo, que los enunciados judiciales sobre textos jurídicos y los enunciados interpretativos sobre textos filosóficos, literarios, religiosos u otro tipo de textos funcionan de la misma manera, porque en todos estos ámbitos hay distintos criterios interpretativos, hay intereses en conflicto y decisiones dotadas de autoridad, este argumento tampoco muestra la existencia de parámetros de corrección, porque bien podría sostenerse que en todos esos ámbitos, dadas esas características, tampoco existen parámetros de corrección. En resumen, la existencia de parámetros objetivos de corrección no es una cuestión evidente en ninguna de estas áreas tampoco. Y a mí me ha interesado sobre todo esta discusión en el ámbito de la teoría literaria, porque creo que hay argumentos muy similares a los que existen en la interpretación jurídica. Y también hay algo curioso, al menos curioso, que es que si en el ámbito jurídico predominan, creo yo, más bien las teorías que podríamos decir formalistas moderadas, en el ámbito de la teoría literaria, hace ya bastantes años, predominan las teorías de la recepción que enfatizan el rol del intérprete en la configuración del significado. Incluso hay un texto de Umberto Eco que es no la obra abierta, que uno podría encasillarla más bien con las teorías de la recepción, sino que, digamos,
limita, o otros textos como Los límites de la interpretación, en que usa un argumento incluso muy parecido al de Guastini sobre esta idea de marco interpretativo. Entonces, lo que me interesa en este punto es indagar un poco más en los argumentos que se usan en estas otras áreas, a ver si nos pueden dar algunas luces o no en el ámbito jurídico. Entonces, la intuición que yo tengo al respecto es que en realidad la interpretación de textos jurídicos y la interpretación de textos literarios o filosóficos o religiosos o otro texto, como actividad no es realmente distinta, sino que más bien son las consecuencias prácticas del ámbito jurídico y que también tiene que ver con las preocupaciones de las teorías formalistas las que podían marcar esta diferencia. Y por último, y con esto sí que me callo, esto lo tengo menos desarrollado, pero también me gusta trabajar un poco más sobre esta idea de marco de significado. Y me interesa tomarla especialmente desde el punto de vista de los argumentos que se han dado en la teoría literaria. Pero también analizando un poco la propuesta de Guastini, bueno, muy brevemente, ¿no? La interpretación judicial según Guastini es decisoria en el sentido de que se decide uno entre múltiples significados posibles, pero él introduce esta idea, digamos que sobre la base también de Kelsen, de distinguir entre interpretación cognitiva, decisoria y constructiva de significado. Entonces dice, previo a decidir, las juezas y los jueces, si es que interpretan, identifican un marco, y es así que es una actividad de conocimiento, identifican un marco de significados plausibles y luego deciden, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es básicamente la propuesta de Guastini con la que pretende diferenciarse, aunque ya no tanto, aunque pretende diferenciarse de un escepticismo radical, ¿no? Las juezas no deciden cualquier significado, sino uno dentro del marco, porque si lo hacen, entonces no interpretan, sino que construyen enteramente el significado. Yo creo que la propia configuración del marco puede ser entendida también como una actividad decisoria. O sea, no me parece, asumiendo las tesis escépticas, no veo por qué la actividad de configuración del marco sería más bien cognitiva y la otra sería decisoria. Y esto lo digo sobre todo porque si es que dentro del marco, además de los diversos métodos interpretativos, que no es claro cómo se identifican, además se incluyen las asunciones dogmáticas y la ideología de los intérpretes, o sea, lo que él identifica como sentimiento de justicia, pareciera más bien encajar con lo que él identifica con una interpretación decisoria. Pero sobre todo me parece que para que realmente para que el marco realmente pueda funcionar como un límite y por lo tanto se pueda distinguir entre interpretación decisoria y construcciones jurídicas, tiene que tener criterios sustanciales para que pueda funcionar como un límite, que es lo que él dice, el marco es un límite del intérprete, pero para que pueda ser un límite, yo creo que tiene que tener criterios sustanciales. Y si es que llenamos el marco de criterios sustanciales, entonces se trataría de una propuesta normativa de la que este autor pretende distanciarse, ¿sí? Y aquí, justamente en este punto, pero esto sí que es algo por desarrollar, precisamente en la teoría literaria se utiliza esta idea de marco de significados aceptables o menos aceptables. Y por lo tanto en la teoría literaria creo yo que se asume que el marco de significado es una propuesta normativa, ¿sí? Es una propuesta normativa porque también está dotada de criterios sustanciales. En ese sentido, yo también creo que en el contexto de una determinada comunidad o cultura jurídica, ciertamente hay significados aceptables y menos aceptables, significados peores y mejores. Pero yo creo que mejores y peores
respecto de una determinada propuesta, de una propuesta normativa. Yo no tengo ningún problema en asumir que eso sea una propuesta normativa, que parece ser, digamos, uno de los problemas de las teorías escépticas, ¿no? De incorporar en sus afirmaciones propuestas de este tipo. Y bueno, muchas gracias.